Saludos y bienvenidos nuevamente al canal develando los eventos en pro de la humanidad. Continuando con la tercera parte de estos videos acerca de Thoth, había dicho o había mencionado que la tabla esmeralda o este grupo de tablas, porque son varias tablas en paralelo como las tablas Me, que son varias tablas, sí cumple ciertos aspectos que se ha dicho, se pueden leer, de supuestamente la creación de un tipo de líquido que te pueda prolongar la vida. Es muy interesante eso porque estas entidades buscan es eso, prolongar la vida. Le tienen un pavor a la muerte real. Así que ellos siempre van a estar en esa búsqueda. Ese es el gran proyecto. Si no lo pueden conseguir con la obtención de las almas que están en la humanidad, las poquitas que ya quedan, lo van a tratar de hacer por otros medios. Uno de los medios puede ser ese, ¿no? Prolongando la vida por medio de líquidos o sustancias etéricas astrales, etc. Y otras son los proyectos de transhumanismo. Los otros son los de clonación. Los otros son los de memoria alienígena activa. Tienen varias formas de hacerlo, dependiendo de las entidades y las capacidades que tengan, la tecnología que puedan manejar. Una es esta. Ya había descrito cuáles eran las propiedades de por lo menos una de esas tablas. ¿Okay? Una de esas tablas, son varias tablas. Paralelismo un poco con las tablas Me, que las tablas Me no es que tienen el conocimiento de ese tipo de cómo hacer ese tipo de líquido, que es la alquimia. No, en realidad, mencionando un poquito otro tipo de tablas, las Me son más de habilidades. Habilidades, tecnología, también de pasajes, de portales, de accesos, ese tipo de información. Pero es potencialmente muy relacionado con la mitología sumeria, de todas esas tecnologías y todas esas habilidades majestuosas que tenían esas entidades Anunnaki también. ¿Qué pasa? Hay una diferencia entre estas tablas no solamente por el color, el aspecto, el tipo de material. No es eso. La de los Hormulum, o es decir, hombre gusano, que pertenecía a la parte de estas especies. Y los Anunnaki, es que la de los Hormulum sí son de ellos, pero no es que son plenamente de ellos. Estas tablas esmeralda, o de color verdoso, como uno le dice esmeralda, se las dieron unas entidades que tienen un aspecto de macho cabrío. Ellos son los que los gobiernan, porque todas las entidades tienen como una escala jerárquica. Y estos tipos de machos cabríos azules, ok, tienen mucha relación en parte, un poquito en parte, al culto luciferino. Porque se parecen mucho a los Baphomet, solo que son un Baphomet de otro tipo de un antiuniverso. A diferencia de las tablas Me, que las tablas Me no eran de los Anunnaki, por eso es que está la historia de el Su o el Pazuzu que se las roba. ¿Por qué? Porque fue el mismo resultado, que bueno, el mismo todo Diahuti diría que todo lo que fluye refluye. En el caso de las tablas Me, los Anunnaki se las robaron unas especies que se hacen llamar arquetipo. Arquetipo. Y en ese tienen ese tipo de conocimiento. ¿Dónde está más o menos? Más o menos. No voy a dar nombres ni nada para no extender el video. Si uno lee un poco lo que sería la cosmogonia o el tipo de literatura nuevamente de Lovecraft. Entonces aquí Lovecraft se vuelve a unir en las dos especies. Es decir, que estos estaban en búsqueda de este tipo de tablas, tanto de las tablas esmeralda como las tablas Men, porque ellos creían que esas tablas, y muchas personas lo creen que son las mismas. No, ni se parecen, ni siquiera en el aspecto. Él cuenta una historia de que un tipo de dioses, que son los primigenios, ok, le robaron las tablas a unos dioses llamados arquetipos. Y que da la casualidad de que sería lo mismo. Serían lo mismo. Es decir, los primigenios no es lo mismo el hombre primigenio a que una entidad venga y te diga que yo soy primigenia. No, los Anunnaki no son ningunos primigenios, son unas entidades razas.
Pero de que le robaron las tablas, se las robaron a los que se hacen llamar arquetipos, a eso sí. Y estos tipos arquetípicos son los 9 desconocidos. Esos son las mismas entidades que ellos tenían como una última tabla. Y si le iban a dar al que consiguiera el resto de la tabla, le iban a dar la última tablita. Muy bien. ¿Dónde está lo interesante a nivel de nuestro mundo? La representación de tablas. Si nosotros vemos un poco las representaciones en la Biblia, el Éxodo, ahí salen unas tablas. Las tablas que están después dentro del Arca de la Alianza o el Arca del Pacto. Ahí habían unas tablas. La misma representación para las tablas Me, la misma representación para las tablas, que es en plural, esmeralda o de aspecto esmeralda. Ok. Otros sitios así llamativos que quizás algunas personas ya hayan visitado y no se topan nada, no se van a topar con nada porque ya eso no está ahí. Por ejemplo, en la India hay un famoso templo que lo llaman el que tiene una puerta prohibida, porque el que la abre va a ser en el fin del mundo. Que sería el templo Padmarabhaswamy. En ese templo la tienen bloqueado y dicen que lo que está allí es demasiado poderoso. Ahí no había más que otra cosa que una tabla Me, y ahí esa tabla no está. Por lo menos puede estar en físico una de sus representaciones, pero a nivel etérico, a nivel de otros planos, ya allí no está. Bueno, entonces pueden abrir esa puerta porque no importa. Y lo mismo las arcas de la alianza, que eran varias arcas. Y lo mismo con la tabla esmeralda. A la tabla esmeralda nunca le vamos a hallar el significado, ni lo que hace, ni nada. Simplemente porque está escrita en un idioma que trataron de traducir. Ni siquiera dice lo que tiene que decir allí. Es una total confusión. Porque eso es un lenguaje, es un símbolo y de lenguaje idioma único, que es el de estos seres que son los Hormulum o hombres gusanos. A diferencia de las tablas Me, son otro tipo de lenguaje, que es el cuneiforme, al cual ya eso sí le encontraron traducción. Eso sí les encontraron traducción. No es nada que te vaya a sorprender. Pero, obvio, no es la historia que pone Sakarya Sitchin. No, otra cosa. Sakarya hizo una cosa totalmente distinta a lo que sale en las tablas Me. Pero algo es sencillo, he tenido una tabla Me. Tú le preguntas cómo una tabla Me y te la va a describir de una manera. Tú le dices a otra persona, pero yo la he visto de otra manera. Lo mismo va a suceder con lo de la tabla esmeralda. No es que la ves de otra manera, es que te estás topando con otro tipo de tecnología. A lo que tú ves una tabla de ese tipo, tú les ves, hasta le ves, tiene hasta una esfera en medio de color verde, que es lo que le hace que tenga ese color verdoso. Pero, ¿cuántas personas las han podido ver? Pocas. Creen que es de una forma. Lo que te topas con eso ya no te importa. Es lo mismo del aspecto de las entidades. Entonces, todos estos videos valen la pena. ¿Por qué? Porque Tot ya no tiene esa influencia acá, a menos no directa. La tiene como memoria alienígena activa. La tiene de manera psíquica si una persona se pone y se enfoca en creer que Tot es un sabio, en que es un ser divino, en que es un mago ancestral que vivió en la Atlántida y todos esos inventos que se lograron todos estos del cabal. Entonces, punto importante, él está. Lo otro, las tablas. Sí, hay gente que tiene esas tablas, hay entidades que tienen esas tablas y que no pueden caer en cualquier mano. No pueden. Otro de esos puntos. El del corte del acceso ya se mencionó. Sería el tercer punto. Y un poquito develando lo que sería la parte del nombre. ¿Tiene nombre? No, no tiene nombre. Es más, no es ni Hermes, no es Thoth, no es Hermes Thoth, no vive en la Atlántida, pero se encarnó en otras partes. Y creo que la mejor manera de poderlo llamar a él es igual que su especie, los Hormulum, es decir, los hombres gusanos. Gusano referente al tipo de dragón nórdico, o sea, eran como gusanos. Y lo otro, este paralelismo que hay entre estos escritores místicos. Estos escritores. Quiere decir que esta gente se la ha pasado, se la pasa buscando estos tipos de artilugios. Y no solamente creyendo que están encarnados esos artilugios, no, que son más cuánticos. Son más cuánticos. Es decir, que están entre planos. Eso sí lo saben. Y han tratado en muchas maneras de llevarlos a un tipo de encarnación para tratar de ver si los pueden usar. Esto a costillas del plan de
ciertas entidades que quieren esto como herramienta, les hace falta como herramienta, así como otras, no son las únicas. ¿Okay? Y lo otro, no confundirlo con las tablas ME. No confundirlo. Las tablas ME son otro tipo de tecnología de tabla. ¿Es un tipo de tecnología extraterrestre? Sí. ¿Es tecnología Anunnaki, Usungal? No. Se la robaron a otro tipo de entidades. Se la robaron. Se la robaron. Y ellos también se las robaron. Y cuando empezaron a recuperarla, las volvieron a perder. Porque esas se las quitaron todita. Eso nada más la tiene una sola persona. Solita. Todas las demás, ellos no les quedó nada. Ellos no les queda nada. Es decir, los Anunnaki están en escala de nivel de control muy por debajo de lo que ya estaban. Y en cuanto a lo de las tablas no, yo sé que les va a entrar la curiosidad de saber cómo son los hormonos y tratar con los hormonos, pero ellos son muy insidiosos. Son muy insidiosos, son muy tóxicos y son persistentes. Si alguna persona llega a tener un tipo de estas tablas de color verdosa, de color esmeralda, y no se las quiere devolver porque no tiene las capacidades para poderla resguardar, les van a hacer la vida imposible. La vida imposible hasta obtenerla de nuevo, porque son muy insidiosos. Eso sí, ellos no pueden entrar en un hogar entrando como entrando, no. Necesitan un poquitico como de autorización. Si no, no van a entrar. Pero a la tarde de que salgan de sus casas, le van a hacer la vida totalmente imposible. A modo entonces de conclusión y de resumen, tenemos un grupo de entidades que se han personificado y han hecho muchos intentos de eternizarse por medio de las ideas de las personas. Quiere decir que el ser humano es muy fácil de influenciar porque el ser humano quiere creer en algo y casi siempre quiere creer que lo ajeno o lo extraño puede ser beneficioso. Y en realidad, de nuevo, viene la frase. Toda entidad que se acerca al ser humano lo hace con la intención egoísta, es decir, no quiere ayudar al ser humano, quiere utilizar al ser humano para su propio beneficio y cuando lo consiga le va a dar una patada. Y esto sucede con todas. No hay ni alianza, no hay un sabio Todd, no hay un sabio Satnam Wenki que quiera ayudar. No, ellos no están ayudando. Ellos solo están velando por sus propios intereses y utilizando al humano como un recurso. En el próximo video voy a tratar de que sea más breve, de otro tipo de entidad que fue muy famosa hace unos pocos años. Unos pocos años, porque el tipo de contacto de comunicación fue muy polémico, que fue por internet, es decir, por chat. Y los que ya con esa característica saben que me voy a referir a la supuesta Esvaru de Erra. Y obviamente las Tayetanas, entre comillas Tayetanas, la supuesta confederación que no existe, eso es lo que es parte del mismo grupos adversos y planes, y Asket, que también es otra mentira, ni siquiera se parece a la otra, todo eso, pero que sea más, más específico. Así que nos vemos en la próxima.